Esta semana empezamos a leer el segundo libro de Samuel. Espero que usted ya haya iniciado su lectura en este libro tan interesante. Y este libro del segundo libro de Samuel se va a caracterizar por tres asuntos principales. El primero de ellos es el pacto de Dios con David en el capítulo 7. Este es un capítulo importantísimo, capítulo 7 de segundo de Samuel. También, lamentablemente, este libro se va a caracterizar por el pecado de David con Betsabé, capítulo 11, si no estoy mal, del segundo libro de Samuel. Y también se va a caracterizar por la rebelión de Absalón, el hijo de David. El tema del segundo libro de Samuel sigue siendo la oración. Decíamos en 1 Samuel que el libro empieza con la oración de Ana, ¿se recuerda? Y al final de este segundo libro va a terminar también con una oración. También el segundo tema que encontramos es el reino. Aquí sí ya se marca bien la transición de la teocracia a la monarquía. Aquí ya es claro esta situación. Hay algunos versículos relevantes en este segundo libro de Samuel. Por ejemplo, el versículo 33 del capítulo 18, donde David llora amargamente la muerte de Absalón. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Y sus soldados tienen que llamarle la atención a David porque ellos habían luchado para que él volviera a tener el reino y él se ocupa más en la muerte de su hijo. Claramente era su hijo, pero lo llaman a la reflexión. También tenemos otro versículo bastante conocido, en el versículo 24 del capítulo 24. El rey dijo a Arauna: no, la compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Este texto nos recuerda que la adoración de David no era superficial. Lamentablemente el libro termina con un censo que no debió haber hecho David. Y Dios le dice que tiene que ir a cierto lugar a ofrecer sacrificio. El dueño de ese lugar se lo ofrece. Dice: lo puedes tomar, ahí están los animales, la leña, todo lo que tú quieras. No, dijo David, yo te lo voy a comprar porque yo no le voy a ofrecer a Jehová sacrificios que no me cuesten nada. La división del segundo libro de Samuel es fácil. Capítulos del 1 al 10 encontramos los triunfos de David, y los capítulos del 11 al 24 relatan las dificultades que enfrentó David. Así resumiendo, David ya había pasado por una coronación semiprivada, ¿se recuerda usted? Donde el profeta Samuel va a ungir a ese hombre que era conforme al corazón de Dios. David sabía que tenía que llegar a ser rey, no sabía cómo. Cuando lo ungió Samuel, le dijo allá al oído: tú eres el próximo rey de Israel. Y solo eso seguramente alentaba a David a estar huyendo día tras día de ese hombre que quería matarlo. En este segundo libro de Samuel encontramos su segunda coronación. La primera fue en privado, solo su familia. La segunda está en el capítulo 2, versículo 4. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá, solo sobre una parte. Y en el segundo libro de Samuel, su capítulo 5, versículo 3,
Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey de Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos allí delante de Jehová y ungieron a David como rey de Israel. Es interesante que Saúl pasó por el mismo proceso. Saúl fue ungido también en una ceremonia privada, solo por el profeta Samuel, ¿no? Después, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, es ya reconocido por la mayoría, pero había un grupito que no quería aceptar a Saúl. Y luego terminan reconociéndolo. Así que Saúl y David tuvieron ese parecido, los dos tuvieron esas 3 ceremonias de coronación. Así que le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y es fácil también de dividirlo. En los versículos del 1 al 16 vamos a encontrar la noticia de la muerte de Saúl y sus hijos. Y en los versículos 17 al final del capítulo, la reacción de David ante la muerte de Saúl y sus hijos. Así de fácil. Así que, primeros versículos, vamos a ver esa noticia que le llega a David de la muerte de Saúl y sus hijos. Aconteció después de la muerte de Saúl, así termina el primer libro de Samuel, ¿verdad?, que vuelto David de derrotar a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, llegó uno del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando se presentó ante David, se postró en tierra e hizo una reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió él. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas, le preguntó David. El pueblo huyó de la batalla. Han caído muchos del pueblo y murieron. También Saúl y su hijo Jonatán murieron, respondió él. Estos fueron tiempos difíciles, oscuros para el pueblo de Israel. Habían perdido la batalla simple y sencillamente porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Y aunque esto fue escrito siglos y podríamos decir milenios atrás, podemos extraer lecciones y ver que la situación del ser humano no ha cambiado el día de hoy. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el hombre creyó que ya había logrado totalmente la paz, que no necesitaba de Dios, que eran capaces de forjar su propio destino. Y aunque no hemos tenido una guerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que el ser humano vive en constante guerra. Simple y sencillamente porque ha dejado a Dios a un lado. Este es el momento en que David va a tener que resurgir. Un momento de crisis. El pueblo está derrotado. El rey ha muerto. Los filisteos siguen ganando territorio. Y ahora esperaríamos que David hubiera dicho: ya, hoy sí ya la hice. Ya, lo que Samuel me había dicho, hoy es cuando ya empiezo a ser rey y empezar. Pero vamos a seguir viendo por qué dijimos que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando regresa este mensajero, ya lo hemos visto en otros pasajes del Antiguo Testamento, el luto del Medio Oriente es expresarlo. Se rasgaban la ropa, la rompían y echaban tierra sobre su cabeza. Cuando vieron entrar a este hombre, ya sabían que no era un portador
portador de buenas noticias. David solo quiere confirmar realmente qué fue lo que pasó. Dijo David, versículo 5, aquel joven que le daba la noticia: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl, hijo de y su hijo Jonatán? Y el joven que le daba la noticia respondió, estoy leyendo de la Reina Valera 95, casualmente, de puro chiripazo, dirían los guatemaltecos, de pura guasa, yo estaba pasando por ahí. Fui al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Tras él venían carros y gente de a caballo. Se volvió y al verme me llamó y yo respondí: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy Amalecita. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo y se los he traído a mi Señor. Si nosotros leemos el final del capítulo, algunos ya lo leyeron, el final del capítulo 31 del primer libro de Samuel, las cosas no fueron así. ¿Se recuerdan? Las cosas no fueron así. Estaba herido y le dice Saúl a su paje: mátame. Y él no se animó. Y Saúl colocó su lanza, se tiró sobre ella y se suicidó. Al ver su siervo que su rey estaba muerto, él también se suicidó. Es de una manera vergonzosa. El martes platicábamos un poquito de este último capítulo de Samuel y decíamos que el epitafio que se puso en la tumba de Saúl fue: he actuado neciamente. Este Amalecita, al parecer, lo que está buscando es cierta recompensa. No era ningún secreto de que Saúl quería matar a David. Entonces, lo más seguro, dicen los estudiosos, es que este Amalecita era de aquellos que pasó para despojar a los muertos. Y en eso, sorpresa, el rey de Israel ahí estaba muerto. Era fácil de saber que era el rey. ¿Por qué? Que tenía la corona. Y acá un brazalete que lo usaban en ese tiempo solo los reyes. Y seguramente este cuate dijo: ya la hice. Porque David ha de desear la muerte de este hombre. Todos sabemos cómo lo ha perseguido. Y seguramente me va a dar una buena recompensa. En la Biblia hay mucha ironía. En el primer libro de Samuel, Dios le dio la orden a Saúl directamente y le dijo en el capítulo 15, versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek. Y suena feo y duro, pero es lo que Dios dice: destruye todo lo que tiene y no tengas piedad de él. Mata hombres y mujeres y niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl no lo hizo. Y ahora un Amalecita fue el que, posiblemente, tal vez de lo que hizo el Amalecita fue, eso solo es una posibilidad, darle el mejor tiro de gracia, ¿no? Un Amalecita. Dios nos manda a sacar las cosas de nuestra vida de raíz. Y a veces suena duro, difícil en el Antiguo Testamento, pero Dios sabía por qué daba la orden.
Los amalecitas no tuvieron ninguna contemplación en decir no pasan por nuestro territorio. Y tuvieron que dar una gran vuelta. A veces en nuestros países se oye decir, bueno, pero ahí está la justicia de Dios, pero lo decimos y la gente lo dice como un consuelo allá a lo lejos. Pero la verdad es que la justicia divina va a llegar siempre, hermanos. Siempre. Y ahora veamos la reacción de David. Aquí es donde vemos ese corazón conforme al corazón de Dios de David. No se alegró de la muerte de Saúl. No dijo ya ahora voy a empezar a gobernar, no. Versículo 11. Entonces David, tirando de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues habían caído al filo de espada. David lloró amargamente la muerte de Saúl. En ningún momento se alegró. ¿David tenía razones para odiar a Saúl? Tenía muchas. Pero eso es lo que lo distingue como un hombre conforme al corazón de Dios. No guardaba rencor por su enemigo. Y es algo que nosotros debemos de aprender a hacer, hermanos. Ir liberando esas ofensas, esas situaciones que hay en nuestra vida y no guardarlas. Eso contamina todo el ser, dice la carta a los Hebreos, la raíz de amargura. Si usted guarda y guarda y guarda, David perdonó a Saúl. Y cuando llegó esta triste noticia, lo que él hace es llorar. Y no era un lloro hipócrita, un lloro como de político, ¿verdad? Bueno, ahora como ya va a ser rey, tengo que congraciarme con la gente. No, era un lloro de lo más profundo de su corazón. El ungido de Jehová había caído en manos de enemigos. Nunca olvidemos eso, las guerras en Israel eran connotación teológica. Y era triste ver cuando el pueblo de Israel perdía, porque perdía Jehová. Y eso le dolía en el corazón a David. Interesante es que su misma actitud es contagiada. Porque una cosa es el corazón de David y otra eran sus soldados. Ellos también tenían odio contra Saúl porque por él andaban más de huir y vivir. Pero al ver la reacción de David, todos hacen lo mismo. Se rasgan sus vestidos y empiezan a llorar a la par de David. Y miren sus reacciones también bien fuertes. Versículo 13. David preguntó luego a aquel joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres tú? Soy hijo de un extranjero amalecita, respondió él. Pero aquí como que ya aquel se empezaba a sobar las manos y ya la hice. Ya David ya le puso atención y ahora nunca se imaginó lo que venía. Mire con lo que dice David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Le dijo David. ¿Cuántas veces David lo tuvo en la mano? Una vez en la cueva, Saúl haciendo sus necesidades. Y David solo llegó y le corta la punta de la capa y hasta dice el pasaje que le dio dolor de conciencia hacer eso. Sus soldados le dijeron: mátale, Luis, ¿cuándo? Otra vez Saúl estaba dormido y llegó donde tenía Saúl su lanza. En la mera cabecera tenía Saúl su lanza. Llega David, se la quita y se la lleva. Y luego se la vuelve ya cuando estaba lejos. Le dice: Saúl, mira,
Jehová, te puse en mis manos, pero no tomé tu vida. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa actitud con aquellos que nos dañan, con aquellos que nos lastiman. No es fácil. Pero David perdonó a Saúl. Versículo 15, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ven y mátalo. Él lo hirió y murió. Mientras David decía: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti al decir: yo maté al ungido de Jehová. Si el amalecita inventó esa historia para obtener una ganancia, salió perdiendo. Porque David le dice: con tu misma boca confesaste que pusiste tu mano sobre el ungido de Jehová, así que lo que te toca es... El único que tiene derecho de tocar la vida humana es Dios. Hasta el día de hoy. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Boris López, no la Asamblea Cristiana. No estoy hablando a nombre de la Asamblea Cristiana, estoy hablando a nombre personal. Pero no como un disuasivo. Estoy de acuerdo con la pena de muerte porque la Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Y lo único con lo que se puede pagar una vida es con otra vida. Eso lo estableció Dios desde el Génesis. No es cuestión de venganza, es cuestión de justicia. Y eso es lo que falta en nuestros países. Justicia. Y aquí David lo único que hace es justicia. Tú tocaste al ungido de Jehová. Y aquel tal vez ahí empezó a decir: no, hombre, era mentira, yo no lo dice el texto, pero empezó tal vez ya a ver usted que se va a morir, pues. No, tu boca lo confesó. Versículo 17, empezamos la segunda parte de este capítulo. El lamento de David por Saúl y por Jonatán. La reacción de David. ¿Qué hace David ante la muerte de Saúl y Jonatán? A este canto que vamos a leer se le ha llamado el canto del arco. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero así se le conoce. Un legado que dejó Saúl, que muchos lo reconocen, es que militarmente Israel no tenía todo el desarrollo que tenían otras culturas, y máxime con los filisteos, porque los filisteos eran descendientes de griegos, habían traído el poderío griego, y los filisteos fueron los primeros en manejar el hierro en Canaán. Pero ante la limitante de no tener buen armamento, Saúl enseñó al pueblo de Israel a usar el arco. Y los israelitas eran expertos con las flechas. Posiblemente, tal vez por esto, acá se le llama el canto del arco. Y dice el versículo 17: David entonó este lamento por Saúl y Jonatán su hijo, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Así está escrito en el libro de Jasher, o justo significa Jasher. Este libro se menciona en otro libro del Antiguo Testamento que ya leímos. A ver si alguien se recuerda. Si no, miren las notas de su Biblia, que para eso están, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda dónde se menciona otra vez este libro? ¿De Jasher? Ya leímos este libro. En Josué.
Josué 10:13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasar? Que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dice que esa batalla histórica de Josué, cuando el sol se detuvo, y eso quedó plasmado en este libro. Al parecer era un libro que contenía, era una recopilación de poesía hebrea. Y dice aquí David: ha perecido la gloria de Israel, hablando de Saúl y Jonatán, sobre tus alturas, como han caído los valientes. Este sería el coro, digamos, del canto. Como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ciudad filistea, ni deis las nuevas en plaza de Ascalón, otra ciudad filistea, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si hubiera sido ungido con aceite. Dicen los estudiosos que en ese monte el día de hoy no sale nada. Hasta el día de hoy es un lugar árido, sin sangre de los muertos, sin grasa de los valientes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en la vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Y este versículo, póngale atención. ¿Qué tiene de llamativo este versículo? Miren, léalo despacio. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en la vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Es interesante cómo Jonatán pudo separar su amistad con David y su relación con su papá. Saúl odiaba a David, Jonatán amaba a David, pero eso nunca separó la relación que había padre e hijo. Qué triste es ver cuando los hijos pelean con los papás por una relación y no tienen el suficiente discernimiento para separar una cosa de la otra. Saúl y Jonatán no compartían las mismas ideas sobre David, pero eso no provocó que la relación de ellos se rompiera. Es hermoso ese texto, hermano. Se mantuvo esa relación entre Jonatán y Saúl, inseparables en la vida, inseparables en la muerte. Murieron juntos. Hijas de Israel, llorad por Saúl. Y dice en los primeros versículos, dice David, que no se enteren las hijas de los filisteos para que no se gocen. Pero aquí dice, hijas de Israel, como que las mujeres eran las que se encargaban tanto del gozo como del llanto, ¿verdad? Porque dice que no se enteren las filisteas porque van a hacer fiesta, pero que las hijas de Israel lloren por la muerte de Saúl, quien os vestía de escarlata y lino fino, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. La costumbre era que el botín, parte del botín, era para que las mujeres se embellecieran. Por eso aquí David está recordando eso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no hay muerto malo. ¿Me entiende? No hay muerto malo. Usted sabe que el otro fue un bandido, pero cuando están hablando en su sepelio, el cuate era bueno. Aquí David no está haciendo eso. O sea, no, hipócritamente no lo está diciendo. Él lo está diciendo de corazón, no está de labia.
Aquí está recordándole al pueblo de Israel todas las hazañas que Saúl había hecho. Como han caído los valientes en medio de la batalla, versículo 25, Jonatán muerto en las alturas. Y aquí hay un cambio de persona. La gramática, les he dicho, hermanos, es esencial en el estudio de la palabra de Dios. ¿En qué persona está hablando en los primeros versículos de este canto? ¿En qué persona empieza a hablar en el versículo 26? Primera persona. Aquí ya va a hablar más profundo. Angustia tengo por ti. Yo David, tengo angustia por ti. En los versículos anteriores estaba hablando como que el pueblo estaba hablando. Estaba hablando en el plural. Ahora ya es en el singular. Angustia tengo por ti, Jonatán, hermano mío, cuán dulce fuiste conmigo. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, como han perecido las armas de guerra. David decide plasmar en un poema que pasara a las generaciones y nos llegara a nosotros como un testigo de que él no tuvo nada que ver con la muerte de su enemigo. Y para poder presentarle al pueblo de Israel y no olvidar a las generaciones, sí, Saúl no fue un rey como Dios quiso, pero hizo cosas buenas. Y David lo resalta en este canto. Pero cuando llega al versículo 26, su corazón se descubre por la amistad. Es triste ver cómo algunos manosean este pasaje y ven una relación gay entre David y Jonatán. Aquí no hay ninguna expresión que muestre que hubo un contacto sexual entre David y Jonatán. Lo que había era una amistad fuerte. La pregunta es, ¿será que los varones no podemos tener una amistad profunda con otro varón sin que haya ninguna cuestión sexual? Sí, sí se puede ser amigo de otro varón. Y David aquí es un ejemplo. Me imagino que cuando David dice esta parte del canto, hasta sus lágrimas empezaron a derramar. Porque se amaban entrañablemente Jonatán y David. El ejemplo que tenemos clásico de amistad en la palabra de Dios. Cuando leemos estos últimos versículos vemos que había más sentido, ¿verdad? Que David llorara por Jonatán, por esa amistad profunda, que ver que cuando habla de Saúl. Pero es que David mantuvo ese equilibrio. David no leyó 1 Corintios 13, pero lo vivió. El amor no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros me han hecho. David demostró su amor por Saúl, no recordando, no echándole en cara lo malo que había hecho, sino trayendo a la mente de todos lo bueno que había hecho Saúl. Y no era, como les decía, no era de una manera hipócrita. Él realmente apreciaba a Saúl por una simple y sencilla razón: es que Saúl era el ungido de Jehová. Y una de las características que decíamos que para ser conforme al corazón de Dios es que amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece. Y para David había un sentido profundo de respeto por Saúl. Cometía sus errores, era un loco, pero era el ungido de Jehová y merecía respeto.
y dejó que Dios se encargara. Tal vez algo que sí podemos sacar entre líneas de esta última oración, de esta parte de David, es mejor lo leo para no decir lo que no debo. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Alguien ha dicho que si David hubiera tenido una sola esposa y la hubiera amado hasta el final, no hubiera expresado su amistad con Jonatán de esta manera. El talón de Aquiles de David fueron las mujeres. ¿Sí me entienden? Podemos tener amigos, buenos amigos, entrañables amigos, pero en una pareja que es sana delante de Dios, mi mejor amiga es mi esposa. Es su mejor amigo suyo. David nunca experimentó eso. Y usted lo va a ver bien claro en el libro, en este segundo libro de Samuel. Aquellos que agarran como pretexto la poligamia, viendo la vida de David, que tuvo 8 esposas, 20 hijos. Y como veíamos hace 8, su hijo salió revisado y aumentado. 700 y 300. Pero con David no pasó lo que sí pasó con Salomón, fue que estas mujeres alejaron su corazón de Dios. David cometió, miren, muchos errores, y la Biblia no los esconde, no los disfraza. Pero se arrepentía y volvía a Dios. Porque la pasión de David era Dios, la pasión de David era su palabra. Y así termina este primer capítulo del segundo libro de Samuel, dejándonos lecciones. Es lindo revisar la historia de Israel y extraer esas enseñanzas que nos pueden ser útiles el día de hoy. Espero que en su lectura del segundo libro de Samuel usted siga extrayendo esas verdades que puedan ser útiles a su vida. Nosotros por tiempo solo vamos a leer algunos pasajes de este segundo libro de Samuel. Nuestro buen Dios y nuestro buen Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia, oh Dios, para alabar y bendecir tu nombre por tu palabra. Señor, muchas gracias, porque tu palabra quedó para nuestra enseñanza. Tú expusiste la vida de tus siervos tal y como ellos eran. No escondiste las cosas. Y hemos empezado a aprender de la vida de David algunas lecciones que son muy especiales para nuestra vida. Esa actitud que David tomó frente a su enemigo, cuando llegó el final de la vida de Saúl, en ningún momento David se alegró. Al contrario, le dolió. Eso nos enseña que realmente David había perdonado a Saúl. Ayúdanos, oh Dios, a perdonar a aquellos que nos lastiman, que nos dañan. Danos un corazón perdonador. Ayúdanos a buscar lo bueno de las personas. David, en este canto, al finalizar este capítulo, mencionó esas cosas que Saúl y Jonatán lograron, no como adulación, sino como una realidad. Ayúdanos a nosotros también a buscar lo bueno de las personas. Señor, gracias por tu palabra.
Y permite que sigamos aprovechando esas enseñanzas que podemos extraer de este segundo libro de Samuel. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos.